Te voy a enseñar los siguientes pasos que he desarrollado para realizar un curso virtual memorable. El primer paso es estar abierto al cambio. El segundo paso es realizar un mapa de contenido para ese futuro curso virtual. Tercer paso es usar el mapa de contenido para saber cómo planear tu curso virtual. Veamos cada uno de ellos. El primer paso es estar abierto al cambio. Hace poco realicé un video sobre qué era un curso virtual memorable y allí te explicaba cuáles eran los beneficios que podrías tener a la hora de desarrollar un curso y cómo te puede ayudar en tu día a día. Y también te explicaba las desventajas, porque muchas veces no todo es color de rosa. El tema tecnológico es abrumador, pero te fui dando ideas de cómo poder solucionar todos estos obstáculos. Todo esto resume que el primer paso para realizar un curso virtual es estar abierto al cambio. Si tienes resistencia frente al cambio, no podrás lograr hacer un curso memorable. Por ahí dicen los sabios de planeación neurolingüística que lo que resiste persiste. Y si tienes resistencia, lo que vas a tener son percances, dolores de cabeza, inclusive hasta la tecnología empieza a fallar. ¿Por qué? Por no tener claro cuál es esa dinámica que debes tener en cuenta para realizar un aprendizaje en línea. Al hacer la transformación a la hora de establecer ese cambio, ahí lo lindo es que se queda en tu vida personal, profesional y hasta laboral. Se vuelve permanente y empieza a facilitarte a ti muchas cosas que creías que no era posible transformarse en tu vida y hasta en tu clase. Tal vez algunos de ustedes tuvieron dificultades en la pandemia, fueron obligados a cambiar todo lo que tú hacías en la presencialidad, pasarla en la virtualidad. Y te diste cuenta que ese material que tú tenías en la presencialidad, empezaste a tener muchos inconvenientes para transformarlo en la virtualidad para tus estudiantes. Por ejemplo, no te funcionaba la videoconferencia. Empezaste a tener un cierto grado de frustración, de intranquilidad, de resistencia con la tecnología. Ahora, yo creo que puede estar pasando que en la actualidad en tu vida laboral te están diciendo que con medio de la tecnología hay que seguir impartiendo el conocimiento y sientes que aún no te encuentras preparado para enfrentarte a esta formación en línea, que no entiendes cómo sacarle provecho a la tecnología, que te ha tocado dedicarle tantas horas a ser docente, a ser formador virtual y lo peor aún, recibiendo poco o hasta la misma remuneración económica. Y yo reflexionando frente a esta situación me he dado cuenta que se desconoce los beneficios que te puede traer la formación en línea, hasta aliviar tu carga laboral sin perder la calidad que te caracteriza. Un curso virtual memorable es cómo estructurar un contenido correctamente, cómo llevar tu clase virtual sin tantos inconvenientes, que ni tú ni tus estudiantes se pierdan en realizar un curso virtual y lo mejor aún, donde sientas que no es una obligación hacer un curso virtual, sino que más bien es estar siempre al servicio de tus estudiantes con el conocimiento que tienes. Al enfrentar el cambio tendrás la oportunidad de crecer, de transformarte, de progresar, de ser competitivo. Entonces, atentos a lo que te voy a decir en este video para ayudarte a hacer ese cambio, para ese curso virtual memorable que podrías estar buscando. Al hacer la apertura del cambio, te empiezas a transformar en una nueva figura de docente, un nuevo formador, un nuevo capacitador de una materia. Este nuevo transformador irá rompiendo esos muros físicos del aula, de ese salón de entrenamiento, inmediatamente los empiezas a transformar y romper. Irá convirtiendo ese contenido que se maneja en la presencialidad a contenidos en formación en línea usando la tecnología digital. Pero pensarás, ¿cómo abrirme a ese campo? ¿Cómo puedo yo transformarme en ese nuevo formador de la virtualidad? Para asumir este cambio vamos a pensar en nuestro hermoso profesor inspirador, ese maestro que tuvimos en el colegio o inclusive estuvimos en la parte universitaria o en un diplomado o en una charla que estuvimos, ese maestro inspirador que lograron en nosotros un antes y un después de la formación, que buscó que todos esos contenidos densos y rudos y difíciles de enseñar los transformó de una manera tan increíble que nos enseñó a reflexionar, a pensar y a analizar, donde todas sus clases eran muy participativas, que
que inclusive nos hacían reír sin perder la exigencia del contenido que enseñaba. Que viste en él o en ella ese carisma, esa dedicación que cómo mostraba esos contenidos en el aula, que inclusive siempre veía y ayudaba a ese estudiante que le costaba aprender, pero que al mismo tiempo este profesor mostraba ese equilibrio e interés por el más rápido. Y aquí hago memoria de mi profesora Edith, una mujer bajita, delgada, con lentes, hermosísima, que dictaba álgebra, física y cálculo en mi secundaria. Yo les puedo contar que no era la mejor en estas lógicas matemáticas, pero la profesora Edith logró en mí un potencial increíble. De esa parte de ese cerebro que yo tenía dormida, completamente me la despertó. Me ayudó a ser más reflexiva, más analítica a la hora de aprender sus contenidos. Ella diseñaba estos conceptos matemáticos según los estudiantes que tenía en clase. Sus clases eran muy participativas porque de los errores y de los aciertos de nuestros compañeros hacía que estuviéramos siempre en continuo movimiento, con mucha motivación, preguntando y participando y seguir estudiando. Nos motivaba muchísimo. Inclusive daba vergüenza no llevar una tarea a esa profesora debido a todo su potencial que se hacía dentro de su clase. Al recordar a estos profesores te ayudará a tener herramientas inspiradoras de cómo ellos asumían sus clases dentro del aula según el ambiente en que se desenvolvían, cómo guiaban, cómo motivaban, cómo eran sus talleres. Entonces pensemos en esos docentes inspiradores. Mejor dicho, en otras palabras, para abrirse al cambio y transformarse en ese nuevo formador de la virtualidad, es necesario definir cómo va a ser ese rol que vas a tener dentro de esa formación. ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es la esencia que le vas a colocar en ese curso virtual? ¿Cuál es ese sello que te va a caracterizar? Por eso es importante recordar cómo fue ese profesor inspirador de tu infancia o, por qué no, de tu vida universitaria, para que evites caer en el baúl del olvido. Es importante que lo definas para que cuando diseñes tu curso virtual, el estudiante te vea reflejado allí. ¿Cómo es mi profesor en ese curso? Ahora, para ir rompiendo estos muros físicos y pasar todo tu contenido a la virtualidad, es primordial investigar o conocer cuál es ese espacio donde se va a dictar esa clase virtual. A ver si esos espacios te pueden optimizar tus clases. ¿Con cuáles herramientas tecnológicas cuentas? ¿Sabes usar esa herramienta? Si no la sabes usar, pide ayuda, investiga para que no te quedes sin tener esa información que te va a servir para tu clase virtual. La tecnología, desde una plataforma virtual hasta un PDF o una actividad interactiva, son recursos que te pueden ayudar a organizar tu clase virtual. Es por eso que es importante investigar el medio tecnológico donde va a ir tu curso, para que cuando escribas tu curso y diseñes tu curso, sepas en qué medio vas a colocarlo allí, para que el estudiante lo vea, lo revise, lo use. Pero si no conoces ese medio, pues vas a tener muchos inconvenientes, porque qué tal que tú estás escribiendo un curso virtual sin saber dónde van a ir esos contenidos allí, cómo los van a depositar, cómo los va a ver tu estudiante. Te diré un ejemplo de espacio de la virtualidad. YouTube, tan popular por estos tiempos, te ofrece la posibilidad de dejar tus contenidos agrupados en una lista de reproducción. Incluso puedes realizar un canal donde todos esos contenidos que tú realizas de video los puedes alojar en ese canal. ¿Y qué crees? Los estudiantes solamente pueden ingresar nada más a tu canal a ver todos esos contenidos que desarrollas. Además, si quieres hacer que estos contenidos sean mucho más participativos, pues puedes realizar unos directos o en vivos o live, donde las personas pueden estar en contacto contigo a la hora de que tú estés enseñando algún concepto en especial. Ahí los estudiantes pueden hacer las preguntas, pueden estar haciendo comentarios entre ellos mismos y así se vuelve la clase mucho más dinámica. Y además, ese contenido de participación con chat y tú hablando en vivo y en directo también puede ser guardado en YouTube. Ahora, si de pronto crees que todo el mundo va a acceder a este video, puedes hacer links donde solamente tus estudiantes puedan tener esa URL, esa dirección y acceder a ese contenido en especial. Otra reflexión inspirada por mi profesora Edith es: para uno abrirse al cambio pensando en realizar un curso virtual memorable, se debe tener en cuenta a los estudiantes. La profesora Edith diseñaba sus contenidos de acuerdo a los estudiantes que tenía en su salón de clase. Y yo le preguntaba a mis otras compañeras cómo era esa experiencia. ¿Y qué creen? Todas las experiencias vividas eran muy distintas a las mías que yo veía dentro de mi salón. Y muy
seguramente mi profesora Edith tenía muy bien claro los 3 tipos de cerebro: el kinestésico, el auditivo y el visual. El kinestésico aprende por medio del movimiento, por medio de los juegos, por medio de la participación. El auditivo retiene por medio de la escucha y el visual aprende mucho más por medio de imagen. Luego se los voy a ampliar más adelante en otro video cómo hacer uso y cómo hacer estrategias para ese tipo de cerebros. Tener en cuenta estos tipos de cerebro te va dando una pista de cómo poder realizar esos contenidos para tu curso virtual. Pensar en el estudiante, o como lo llamo yo, centrado en el estudiante, es la pista a considerar a la hora de abrirse al cambio con las nuevas tecnologías, porque pensando en ellos, en los estudiantes, te va a ayudar a inspirarte a la hora de realizar los contenidos para un curso virtual memorable. Y mi última reflexión de este primer paso: si eres de esas personas que creen que todo lo que te cuento de mi profesora Edith no se puede lograr en un espacio de la virtualidad porque es muy complicado generar participaciones, pues te cuento que sí se puede. Una de las claves de los formadores abiertos al cambio es lograr la participación en el aula virtual, y eso se logra siempre y cuando que al escribir los contenidos del curso se vaya diseñando talleres participativos, actividades participativas que fomenten la interacción profesor-estudiante y la interacción entre estudiante y estudiante, usando por ejemplo las videoconferencias, o haciendo equipos por WhatsApp, o haciendo foros en vivo, o por qué no haciendo los lives en redes sociales como Instagram o Facebook, por decir algunas aplicaciones populares que a diario estamos en contacto. Estas participaciones te ayudarán a que los estudiantes se encuentren activos en su formación, y además tú proporcionando retroalimentaciones constantes. Muchas de estas personas que me están escuchando en este video tienen la posibilidad de acceder a una plataforma virtual de una institución universitaria, educativa o de una empresa, y una de las características que tienen este tipo de plataformas es brindar esos espacios de interacción que ayuden a generar comunicación con grupos de personas. Por lo general tienen foros, tienen chat, tienen hasta pizarras virtuales, pero si tú no tienes acceso a una plataforma LMS o plataformas virtuales, usa aplicaciones que ya se encuentran en tu teléfono o en tu computadora. Por lo general usamos Zoom o Teams. Son herramientas que te pueden ayudar a facilitar esa participación en tu curso virtual. Y en este primer paso te resumo: para establecer ese cambio, para desarrollar un curso virtual memorable, lo primero que debemos hacer es definir cuál va a ser ese rol, cuál va a ser ese rol de formador o de docente que voy a colocar en mi curso virtual. Número 2, investigar o conocer cuál es el espacio o el lugar donde vamos a colocar esos contenidos. Número 3, debemos tener en cuenta al estudiante a la hora de escribir los contenidos. Y número 4, diseñar actividades participativas. Estos ítems te van a ayudar a estar dispuestos y listos para el entrenamiento en línea. La primera vez va a ser un poquito angustioso, con mucho temor, porque es normal. Estamos haciendo el cambio y estamos abriendo el espacio para un aprendizaje en línea. Será algo que te va a ayudar a obtener un entrenamiento físico e inclusive hasta mental. Si vamos practicando siempre este tipo de entrenamientos de cursos virtuales, vamos a tener un buen estado físico mental para poder desarrollar ese curso. Piensa en un deportista que para ir a un campeonato tiene que tener horas y horas de entrenamiento, pero una vez teniendo la disciplina se vuelve mucho más ágil, más rápido, más robusto, inclusive va a tener tiempos adecuados de entrenamiento con mucha calidad y armonioso y equilibrado, y al mismo tiempo va a obtener buena calidad de vida. El segundo paso es realizar un mapa de contenido para tu curso virtual. No inicies un curso virtual sin antes realizar el mapa de contenido, porque estarías dispuesto al total fracaso. Así sea que pienses que solamente vas a hacer una sola clase virtual, piensa en grande, piensa en la totalidad de la formación. Si tú revisas cuál es la totalidad de la formación, cuáles son esos temas que vamos a hacer en la formación, te vas a dar cuenta qué tan beneficioso va a ser para ti hacer ese curso virtual. He visto en muchas ocasiones equipos de trabajo como diseñadora de contenidos virtuales, los errores que se cometen porque no existe una estructura clara de contenido. Yo soy muy enfática en hablarles lo importante que es desarrollar una estructura de contenidos. He tenido la oportunidad de estar cerca con docentes o diseñadores instruccionales, que son las personas que se encargan en adecuar los contenidos para la virtualidad, y yo siempre les pregunto cuál es la estructura del contenido, porque con esa claridad asimismo se puede
puede diseñar él mismo. Sin una estructura de contenidos no podemos avanzar a desarrollar un curso, a empezar a escribir un curso. Eso es una locura, la verdad, que las personas empiecen a escribir los contenidos para los cursos sin tener claro cuál es esa estructura definida de curso. La estructura le va a servir para el docente y para el estudiante para que no se pierdan a la hora de hacer un curso virtual, porque si yo tengo claridad cómo va a ser esa ruta de formación, pues así mismo yo voy a tener claridad qué contenido va a ir en esa ruta de formación. Acuérdense, la estructura de contenido me puede ayudar a que el estudiante vaya de un punto A un punto B, pero si yo no tengo claro cuál va a ser esa ruta y esa estructura, ese mapa de contenido para que lleguen al punto B, pues sería un error enorme a la hora de hacer un curso virtual, porque el estudiante se va a perder, incluso el profesor se va a perder porque ni sabrá cómo va a escribir esos contenidos para ese curso. Esto lo he visto mucho en mi experiencia laboral. Unos como casos de éxito que me han ayudado a enseñarles a ustedes los beneficios, y otros que son muy rudos para diseñar por la falta de estructura. Cuando yo voy diseñando los cursos virtuales y veo problemas en su estructura, eso inmediatamente impactan en el proceso del desarrollo del mismo. ¿Y cómo identifico eso? Cuando diseño, yo debo leer los contenidos para ver cuáles son esas interacciones, embellecer el curso con la estética que se haya definido, y debo leerlos para poder tomar esa decisión de diseño. Y siempre me pongo en los zapatos de los estudiantes, y en mi formación como diseñadora siempre debo presentar con claridad esos contenidos. Y qué mejor que usar los ojos de los estudiantes a la hora de diseñar esos contenidos, porque para ellos son los cursos virtuales. Y ahí me voy dando cuenta cuando las instrucciones no son claras, o se hace alguna imagen infográfica sin ninguna explicación, o sin un texto introductorio que le diga al estudiante por qué es importante esa infografía, o me piden adecuar más de 50 imágenes sin dar ninguna explicación o indicación al estudiante por qué es importante o necesario ver esas imágenes. O también me ha pasado que ya finalizando el desarrollo del curso, el instruccional o el adecuador o guionista, que también le pueden llamar, que son los encargados de adaptar los contenidos a un aprendizaje en línea junto con el docente, se les olvida hacer un material importante que explica un concepto y del cual ese material es usado para hacer una evaluación de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un mapa de contenido, yo voy verificando cómo va a ser esa información, cómo va a ser ese contenido, y teniendo ese mapa me voy dando cuenta qué contenido me falta por desarrollar, qué contenido me falta por hacer. Estas situaciones que yo te comento es por no tener claro la importancia del mapa de contenido en un curso virtual. La idea es que no pases por todo esto, la idea es que estos obstáculos no los vivas, sino que le saques provecho a hacer un curso virtual memorable haciendo un mapa de contenido. Ahora te explico cómo hacer el mapa de contenido. La idea del mapa de contenido es ir colocando los temas generales del curso que queremos realizar. Debajo de estos temas vamos a colocar los subtemas, y haciendo este listado de temas podemos observar qué cantidad de información tenemos para el estudiante y cómo poderlo organizar, y por supuesto pensar si esos temas que se ponen allí responden a cuál es la habilidad que va a obtener el estudiante. ¿Y cómo estructurar el contenido? Aquí te dejo los siguientes ejemplos. Si estás pensando en hacer un curso con las recetas que tienes documentadas de la abuela, podríamos hacer un listado de preparación desde lo más fácil hasta lo más difícil. O también podemos hacer un listado por categorías. Entonces tenemos los temas principales, serían las recetas saladas, recetas dulces y recetas agridulces. Y los subtemas podrían plantearse desde las recetas más fáciles hasta las más difíciles. O también se me ocurre que se podría organizar con las recetas fritas y recetas al horno. Y así vamos organizando ese mapa de contenido. Esta categorización que te propongo depende del contenido que tengas para enseñar. Otro ejemplo podría ser para un emprendedor que quiere enseñar algunos temas de coaching. Se me ocurre el manejo de las finanzas del hogar. Esto se puede realizar haciendo un listado de contenido tipo línea de tiempo. Podemos graficarlo por círculos donde vamos a ir colocando los temas principales del paso a paso o el proceso que se quiere enseñar. Y en la parte de abajo
se colocan los temas transversales que pueden ser usados en el momento que el usuario lo requiera. Digamos que uno de los temas para enseñar es calcular los gastos, o como lo llamo yo, compromisos económicos del hogar, usando la herramienta de Excel. Y para aquellos estudiantes que no saben manejar Excel, entonces tú puedes colocar este tema de cómo manejar este programa haciendo un video tutorial de suma, resta y división en Excel. Entonces tú puedes generar ese tema de cómo calcular los gastos del hogar, y si el estudiante no sabe manejar el Excel, tú ya tienes aquí en la parte transversal un tema específico para que el estudiante vaya, refuerce lo que necesite reforzar y continúe con la formación de línea de tiempo que ya tienes propuesta. Por otro lado, para aquellas personas que trabajan en una empresa y por el volumen de trabajo que manejan, no es posible brindar a toda hora explicaciones u orientaciones a los empleados que requieran una información en un proceso de la empresa. Y allí lo que se puede hacer es realizar un listado de conceptos y procesos, y ese listado podría ser una biblioteca de contenidos manejado como un índice en orden alfabético. Cualquier persona puede acceder a esta información. Ahora, si eres docente de una institución educativa que deseas hacer un curso virtual, pues en este caso puedes empezar a organizar la información de tu curso de acuerdo a los contenidos programáticos de tu materia o al programa que te da tu institución para que ese programa lo apliques en tu aula. Esto se organizaría por lecciones, y aquí te voy a tu experticia. Si bien tienes un programa que debes mantener en tu aula, aquí ya empiezas a tener autonomía y empezar a definir qué contenidos pueden ser importantes para ti a la hora de dictar tu clase. Que bajo la experticia que has tenido como docente, te diste cuenta que los estudiantes responden mucho más a ciertos temas en su proceso de aprendizaje. Y aquí te propongo, el mapa puede estar definido con esos temas principales que para ti son importantes, y debajo de estos temas principales irían las lecciones que hacen parte del programa de la materia. Definiendo el mapa de contenido, inclusive puedes decidir qué lecciones puedes usar en la virtualidad y qué lecciones te parecería que fueran en la presencialidad. En este caso sería si manejara los enfoques de aprendizaje. Este concepto ya lo puedes encontrar en uno de mis videos donde hablo sobre la usabilidad de un curso virtual. El tercer paso es usar el mapa de contenidos para saber cómo planear tu curso virtual. Ahora, definiendo la estructura, puedes empezar a planear los contenidos. El beneficio de esta estructura clara de contenido permite organizar los temas, los subtemas, y teniendo esto definido, empezamos a consignar cuáles son las actividades de aprendizaje que vamos a colocar. Van a ser cuestionarios, van a ser ensayos, vamos a hacer actividades grupales, y también en este tipo de mapa de contenido podemos empezar a verificar si vamos a hacer materiales interactivos, si vamos a hacer materiales multimediales, y así vamos dando esos recursos en ese mapa de contenido y los vamos consignando para saber cuánto tiempo nos va a tomar hacer ese desarrollo de curso virtual. Teniendo un panorama de curso virtual, sabrás cuál es el orden que se debe entregar los contenidos a los estudiantes. Evitarás perderte y evitarás que los estudiantes se pierdan, ya que los estudiantes pueden acceder a este mapa de contenido y empezar a verificar qué contenido ya vieron y qué contenido falta por ver. Es como tener un GPS de aprendizaje en la mano. Otro beneficio que obtienes es que al ver ese panorama total de información, puedes empezar a definir si este contenido es necesario, si no es tan necesario, si se retira del mapa o si falta contenido para profundizar, y tocaría buscar esa información. También te ayudará a recordar si algún material se te ha olvidado por hacer, y es muy buena herramienta para ir planeando los contenidos con sus recursos. Si yo tengo la siguiente estructura, puedes ir definiendo cuáles podrían ser esos recursos. Si defines en la parte principal del mapa una introducción del curso, pues ahí podrías hacer un video para darles la bienvenida. Seguidamente, una explicación de los contenidos que se van a estudiar. Ahora, si en la casilla grande iría el tema principal, tal vez aquí defino una presentación PowerPoint contando los conceptos principales del tema. Y en esas casillas pequeñas van los contenidos de los subtemas, definiendo que en el subtema 1 puede ir un PDF, en el subtema 2 puede ser un video explicativo, en el subtema 3 podría
podría ser un PowerPoint con ejemplos. Cada casilla corresponde al contenido que tienes por enseñar y que se encuentra organizado de acuerdo a tus beneficios y pensando en la habilidad que va a adquirir el estudiante a la hora de realizar tu curso virtual. Entonces, un curso virtual memorable contiene un mapa de contenido que te ayudará a planear cuáles van a ser esos contenidos y los recursos gráficos o multimediales que se realizarán para hacer un curso virtual. En conclusión, un mapa de contenido te ayudará a ver la totalidad del curso virtual, mapear todos los temas que se van a trabajar en el curso, de ver cómo está organizado. Y como dice la autora Robin Smith, Conquistando el contenido, al mapear los información te vas a dar dando cuenta si estás enfatizando demasiado en contenido o estás subestimando temas importantes. Ahora, un mapa de contenido te ayudará a ir planeando y proyectando el tiempo que le vas a dedicar a hacer ese curso virtual. Con el mapa estaríamos definiendo cuáles son esos recursos multimediales que le vas a mostrar a los estudiantes. Llámese PDFs, llámese videos, PowerPoints, podcasts, imágenes infográficas, entre otros. ¿Cuáles van a ser las actividades de aprendizaje o los talleres de participación? Incluso irás revisando qué contenido ya realizaste y cuáles faltan por hacer. Anímate a ir dibujando ese mapa de contenido. Empiezas con tu primer boceto y vas poco a poco perfeccionándolo, estructurándolo hasta poder ver y encontrar la totalidad de la formación de tu curso en línea. Muéstrame lo que realizaste. Si tienes algunas dudas de hacer ese mapa de contenido, no dudes utilizando el hashtag mapa memorable o etiquétame en TikTok o puede ser en Instagram utilizando el @Angélica Cortés online. Recuerda estos 3 pasos para empezar a diseñar, a desarrollar tu curso virtual memorable. Primero, estar abierto al cambio. Segundo, hacer ese mapa de contenido. Y tercero, usar el mapa de contenido para empezar a planificar tu curso virtual. Hasta aquí termina este video. Espero que le hayas sacado muchísimo provecho a esos paso a paso y que te sirva muchísimo para el día a día. El siguiente video es enseñarte cómo poder enlazar esos contenidos que tú propusiste en ese mapa para tus estudiantes. Me encuentras en la página web Angélica Cortés Online y asimismo en todas las redes sociales.